Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a revisar dos conceptos de vital importancia para el inicio, ¿cierto?, del programa de atención de matronería que tiene que ver con la asepsia y antisepsia. Esta presentación es de la profesora Irma Balbiani, matrona de Reñaca, y fue actualizada y será presentada por mi matrona Leslie Olivares. Para iniciar la clase vamos a revisar una breve reseña histórica y principalmente con la prevención y la lucha que ha existido siempre en la humanidad, ¿cierto?, contra las infecciones y que ésta se remonta a épocas anteriores al descubrimiento de los microorganismos. También es muy importante mencionarles algunos padres, ¿cierto?, de esta teoría, como Louis Pasteur o el doctor Semmelweis, que también está asociado a la teoría del lavado de manos, Pasteur a la teoría de los gérmenes, Lister, que está relacionado a los primeros antisépticos, a la nebulización con fenol y a la preparación del área operatoria. Y finalmente el señor Ford Berman, que inspira la creación de la esterilización por vapor. Es decir, en las próximas clases, cuando veamos esterilización, vamos a ver cuál es su relación, ¿cierto?, con el señor Ford Berman. Entonces, para un breve repaso de historia, partiremos antes de Cristo con Hipócrates en el año 460 al 377 antes de Cristo, quien incluye el concepto de asepsia y promueve el uso del vino y el agua hervida para el lavado de heridas, ¿cierto? Nosotros en la actualidad sabemos la importancia del tema del lavado de manos y también cómo el vino podría homologarse en ese tiempo, ¿cierto?, al uso de algún antiséptico. Continuaremos con Galeno para el año 131 al año 200 también antes de Cristo, quien hervía su instrumental para curar las heridas de los gladiadores. Sabemos que esto sería lo que se asemeja actualmente a los procesos de esterilización y por eso lo destacamos dentro de la historia de la asepsia y la antisepsia. Continuaremos con Girolamo Fracastoro en el año 1478 al año 1553, quien describe la importancia del contacto directo en la propagación de las infecciones, ¿cierto?, en las actuales IAS que nosotros vamos a revisar. En la siguiente diapositiva nombraremos al doctor Ignaz Semmelweis del año 1818 al año 1865, que es muy importante para el ámbito de ginecobstetricia, porque él es quien descubre la infección de la fiebre puerperal e introduce normas de lavado de manos y cepillado de uñas con agua caliente. Para nosotros en el ámbito de ginecobstetricia, el tema de desarrollo de la fiebre puerperal es muy importante. Todavía, lamentablemente, tenemos pacientes que fallecen, ¿cierto?, debido a estas infecciones postparto. Y también porque sabemos la importancia del lavado de manos y del cepillado que se realiza en la técnica quirúrgica, ya que también vamos a revisar más adelante. En la siguiente diapositiva podemos observar a Luis Pasteur del año 1822 al año 1865, quien también descubre que las enfermedades son producidas por gérmenes, ¿cierto? Entonces es muy importante para el tema de la teoría de los gérmenes y cómo esto hace que nos vamos desarrollando de distintas formas en todas las carreras del ámbito de la salud. Ya para finalizar la historia, ¿cierto? Y este breve resumen, tenemos al señor Robert Koch, quien es el precursor de la antisepsia y recomendando también, recomienda, ¿cierto?, el uso del bicloruro de mercurio como antiséptico. Probablemente a ustedes les suena el nombre del señor Robert Koch porque es un premio Nobel, ¿cierto?, en medicina y además porque es quien descubre el bacilo de Koch, ¿cierto?, que es el bacilo de la tuberculosis. Entonces, para iniciar, ¿cierto?, los temas de asepsia y antisepsia tenemos que revisar algunas definiciones. Lo primero que vamos a aprender es que la asepsia
es la ausencia de microorganismos patógenos. Luego de esto mencionaremos que la técnica aséptica es la técnica que evita la contaminación microbiana y también llamada técnica limpia o asepsia médica, ¿cierto? Se refieren a lo mismo. Finalmente vamos a observar en la lámina que nos menciona la técnica estéril. ¿A qué se refiere técnica estéril? A la preparación y funcionamiento del campo estéril, es decir, a la asepsia quirúrgica. Otros conceptos muy importantes y que ustedes se los deben aprender porque en el momento actual que estamos viviendo con pandemia son de vital importancia, a pesar de que siempre han sido de importancia, pero ahora obviamente mucho más relevada. Entonces yo les voy a dejar la primera tarea, que es buscar cada una de estas definiciones y las vamos a revisar de forma al azar, ¿cierto? En el foro del 7 de septiembre. La idea es que busquen el concepto, si tienen dudas con algún tipo de concepto, lo conversamos el día lunes 7, pero me interesa que busquen la definición de limpieza, de desinfección, de esterilización, de desinfectante, de antiséptico, de detergente, de bactericida, de bacteriostático, de área limpia, área sucia o contaminada, ¿cierto? Y área estéril. En la siguiente diapositiva vamos a ir adelantando algunos conceptos, ¿cierto? Y vamos a revisar qué es la técnica de asepsia médica y la técnica de asepsia quirúrgica. Vamos a revisar que algunas se utilizan más frecuentes que otras y las vamos a ir asociando a los procesos de ginecobstetricia para nosotros matronas y matrones. Entonces, la técnica de asepsia médica se refiere principalmente al lavado de manos clínico, ¿cierto? Que también se denomina lavado de manos médico o recurrente. También la técnica aséptica tiene que ver con el delantal de atención directa, ¿cierto? El delantal que nosotros podamos utilizar o la ropa de pabellón que no está estéril. Entonces, como menciona, puede ser un delantal limpio o de aislamiento, que puede ser desechable, a la utilización de mascarilla y también a los guantes limpios o de procedimientos. Generalmente nosotros les llamamos guantes de procedimiento, ¿cierto? Que son estas cajas de 100 guantes. Luego tenemos las técnicas de asepsia quirúrgica, ¿cierto? Aquí vamos aumentando la complejidad. Esto tiene relación con el lavado de manos quirúrgico. Más adelante vamos a ver la diferencia entre un lavado de manos clínico, que generalmente es solo hasta la muñeca, con el lavado de manos quirúrgico, que es hasta el codo. Nosotros cada vez que atendemos a un paciente, ¿cierto? De nuestro ámbito, nos debemos lavar las manos de manera clínica. Si nosotros, por ejemplo, vamos a entrar a la sala de parto, a atender un parto, tenemos que hacer un lavado de manos quirúrgico, ¿cierto? Porque en teoría el procedimiento reviste más riesgo. Por eso se utiliza esta técnica de asepsia quirúrgica. También para esto, y nosotros nos vestimos para los partos y para la atención de recién nacido con delantal estéril y también con guantes estériles. Nosotros vamos a aprender mediante videos cómo nos tenemos que vestir, ¿cierto? Cómo nos vamos a lavar las manos, cómo nos tenemos que poner un delantal estéril, porque no es la misma forma, ¿cierto? Que cualquier delantal, porque no lo podemos contaminar, y también cómo nos vamos a poner los guantes estériles. Todo esto va a ser repasado el próximo año en el AMA 214, ¿cierto? Con talleres presenciales. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver las dos técnicas, ¿cierto? El varón está con la técnica limpia, ¿cierto? Y la dama con la técnica de asepsia quirúrgica, ¿cierto? Está vestida completamente con ropa estéril, sus guantes están de otra forma, ¿cierto? Para que no tengan ningún contacto con ella, ¿cierto? Y generalmente probablemente está en la preparación de alguna intervención quirúrgica. ¿Qué otro dato importante podemos observar en esta imagen? Cuando nosotros nos vestimos, que es uno de los procedimientos más comunes, ¿cierto? Tanto para la atención del recién nacido como la atención de parto, nosotros tenemos ciertas áreas que vamos a revisar, ¿cierto? Principalmente nosotros nos vestimos con técnica quirúrgica, ya sabemos que no nos podemos contaminar. Lo que se encuentra en la imagen en verde es lo que se piensa o debe mantenerse estéril, ¿cierto? Que no se puede contaminar.
Por eso ahí podemos ver que el ayudante está presentando el material para que yo no lo tenga que tomar con mis manos con guantes quirúrgicos, ¿cierto? Y no los contamine. Y el área roja, ¿cierto? Es todo lo que se va a considerar, a pesar de que el delantal, ¿cierto? Estaba esterilizado y yo me lo puse con mucho cuidado sin contaminar, todo lo que está de la cintura hacia abajo, ¿cierto? Hasta el suelo se considera contaminado o no esterilizado. La segunda parte de la tarea, ¿cierto? Va a ser buscar los conceptos relacionados con asepsia y técnica estéril. Para esto, ustedes deben buscar qué es un aerosol, qué es el aislamiento, qué es la antisepsia, qué son los antisépticos o desinfectantes, qué es la asepsia, qué es una barrera y también qué es un campo estéril. Como yo les he mencionado durante toda la presentación, estos conceptos nosotros siempre los debemos trabajar, ya sea en el ámbito de obstetricia y puericultura, como en distintos ámbitos de las carreras de la salud. Pero esto ha tomado vital relevancia con aspectos relacionados con la pandemia. La segunda parte de los conceptos, ¿cierto?, que van a tener que buscar también para revisarlas en el foro, es el concepto de contaminación cruzada, por lo tanto nos vamos acercando hacia las IAS, el concepto de contaminado, de descontaminado, el concepto de esporas, el concepto de estéril, el concepto de esterilización y desinfección terminales y el concepto de fómites. Y finalmente, la última parte de la tarea, deben buscar, ¿cierto?, la definición de microorganismos patógenos, de no estéril, de portador, de precauciones estándares, que las vamos a revisar en la próxima clase, de relaciones espaciales, de técnica séptica, que ya la hemos mencionado igual dentro de esta presentación, y de la técnica estéril. En la siguiente diapositiva vamos a revisar la clasificación de Spaulding, quien menciona tres tipos de artículos: los artículos críticos, los artículos semicríticos y los artículos no críticos. Los artículos críticos nunca se les debe olvidar que son artículos que entran a cavidades estériles, por lo tanto deben esterilizarse, ¿ya? Los artículos semicríticos son artículos que están en contacto con piel no intacta o mucosa, ¿cierto? De preferencia deben estar estériles y si no, deben ser procesados por la DAN, que es la desinfección de alto nivel. Y finalmente están los artículos no críticos, que son los que están en contacto con piel intacta o no toman contacto con el paciente y solo requiere limpieza y en ocasiones desinfección de bajo nivel. Un ejemplo de un artículo crítico sería cualquier elemento o instrumento que ingresa, por ejemplo, a la cavidad abdominal, que se encuentra estéril. Un artículo semicrítico sería, por ejemplo, un espéculo que nosotros utilizamos porque está en contacto con la mucosa vaginal. Generalmente los espéculos se esterilizan, ¿cierto? Al ser un artículo semicrítico y bastante delicado, ¿cierto? Por el lugar donde lo vamos a introducir. Y finalmente el artículo no crítico sería cualquier cosa que pudiésemos tocar, ¿cierto? Con la mano, por ejemplo. Por lo tanto, simplemente se debe limpiar. A continuación, revisaremos a grandes rasgos un resumen de esterilización. Como yo les mencioné, más adelante vamos a ver el proceso de esterilización completo y veremos también por qué es tan importante para cada una de las áreas, ¿cierto? Porque es importante para las matronas de parto, para las matronas de neonatología, para las matronas de APS. Además, vamos a definir esterilización como el conjunto de procedimientos destinados a eliminar toda la forma de vida, incluidas las esporas, de un instrumento o de un material. Para esto se utilizan algunos métodos que pueden ser físicos o químicos. Dentro de los métodos físicos se encuentra el calor húmedo, ¿cierto? Que es a través de la autoclavia a vapor saturado,
o el calor seco a través de un pupinel. Lo más utilizado actualmente en el método físico es el autoclave. El pupinel ya casi se dejó de lado, pero dependiendo en el lugar donde ustedes vayan a trabajar, todavía existen lugares donde existen pupinel. En el segundo método pasamos a los métodos químicos, ¿cierto? Tenemos que los métodos químicos pueden ser a través de un líquido, a través de un gas y a través de plasma. En el método líquido podemos tener la inmersión en glutaraldehído al 2%, ¿cierto? Y también la inmersión en peróxido de hidrógeno estabilizado al 6%. En el gas tenemos el gas de óxido de etileno, el gas de formaldehído, el vapor de peróxido de hidrógeno. Y en el plasma tenemos el plasma de peróxido de hidrógeno y el plasma de ácido peracético. A continuación revisaremos el proceso de desinfección, ¿cierto? La desinfección es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados, es decir, en formas vegetativas, pero no en esporas. Existen tres tipos de niveles de desinfección, ¿cierto? De alto nivel o DAN, ¿cierto? Desinfección de alto nivel, intermedio o bajo. La desinfección de alto nivel o DAN elimina todos los microorganismos, incluyendo los virus resistentes y el Mycobacterium tuberculosis, excepto las esporas, ¿cierto? El intermedio actúa sobre las formas vegetativas, menos en el Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? Ya podemos ver que es bastante resistente, y excepto también las esporas. Y finalmente tenemos el de bajo nivel, en donde están solo las formas vegetativas, algunos hongos, virus, pero no esporas. A continuación mencionaremos el uso de los desinfectantes. Primero mencionaremos que deben aplicarse sobre superficies u objetos limpios. Eso es muy importante. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a desinfectar de alto nivel un espéculo, no podría tener sangre ni fluidos corporales, porque si no, el desinfectante no sirve, ¿ya? También el instrumental, que pueden ser las pinzas, las tijeras u otros, ¿cierto? No deben mantenerse sumergidos en las soluciones desinfectantes por riesgo de contaminación y evaporación. A continuación revisaremos algunos desinfectantes. Principalmente estos desinfectantes se utilizan en el ámbito hospitalario, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser el glutaraldehído al 2%, que debe aplicarse, ¿cierto?, por 30 minutos, y generalmente se utiliza en la desinfección de alto nivel de endoscopios. Luego tenemos el ortoftalaldehído al 0,55%, que se abrevia OPADI, el cual se debe utilizar por 10 minutos y también se puede utilizar en endoscopios. Y finalmente tenemos el hipoclorito de sodio, que es el cloro que nosotros utilizamos en la casa, solo que acá cambia la concentración. Este hipoclorito de sodio es al 10%, se debiese dejar 30 minutos y se utiliza principalmente en la desinfección de superficies, ¿ya? La concentración en la que se usa es al 1%. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la dilución que me indica el fabricante es como lo debemos utilizar, pero lo frecuente es concentración de uso al 1%. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el uso de los antisépticos, ¿ya? Primero, no los debemos confundir con los desinfectantes, ¿ya? Los antisépticos los debemos solicitar en farmacia y son con receta generalmente en la mayoría de los hospitales. Otro antecedente muy importante es que se deben mantener en frascos pequeños y cerrados y rotulados con la fecha de elaboración. Nos pasaba frecuentemente, principalmente con el alcohol al 70%, que ocupábamos frascos muy grandes que después se vencían, ¿cierto? Porque llevaban mucho tiempo abiertos. Por eso se recomiendan frascos pequeños.
¿Por qué también es otro dato importante? Porque ninguno de los antisépticos se debe trasvasijar ni rellenar, es decir, con ese alcohol grande no podemos llenar frascos más pequeños, porque nosotros tenemos que tener todos los antecedentes que indica el fabricante. Otro tema importante es que los productos yodados deben estar en frascos oscuros, ¿cierto? Porque el sol los inhabilita o la luz, ¿cierto? Hace que se desintegren, por lo tanto no cumplen su función. También otro antecedente importante es que no debemos aplicar sobre la piel dos o más simultáneos, ¿cierto? Porque estos pueden hacer interacción y volverse tóxicos. Además, siempre los antisépticos, ¿cierto? Los debemos aplicar sobre zonas limpias, porque si no se inactivan. Y obviamente debemos impregnar las tórulas al momento de usar. Nosotros el antiséptico más común que utilizamos es el alcohol al 70%, principalmente en las punciones. Entonces, un dato importante, si cuando yo voy a puncionar la piel se encuentra sucia, debo lavar la zona y luego aplicar el antiséptico o si no, no va a funcionar. Nos pasa frecuentemente ciertas situaciones con pacientes, por ejemplo, en situación de calle. Otro dato también importante es que antes, ¿cierto? Sobre todo en las unidades de toma de muestras se dejaba todas las motas de algodón con el alcohol encima y estaba toda la mañana ahí para utilizar. Sabemos también que el alcohol se inactiva, por lo tanto yo impregno la tórula solo en el momento en que la voy a usar. Y otro dato también importante es que en teoría no debiésemos usar antisépticos para la limpieza de superficies y materiales, ¿ya? Porque para eso debiesen usarse desinfectantes. Pero ¿qué es lo que yo les puedo mencionar? ¿Qué es lo común que ustedes van a ver cuando nosotros ingresemos a las prácticas? Es que en algunos lugares igual se utiliza el alcohol al 70% para la limpieza de superficies, pero no es lo óptimo. ¿Cuáles son los principales antisépticos que van a conocer, ¿cierto? Y que van a poder utilizar en los centros clínicos? Primero, la clorexidina al 2% en su formato de jabón cremoso. Este se utiliza para el lavado de manos quirúrgico, por lo tanto lo debemos utilizar en las manos de 3 a 5 minutos. ¿Ya? No lo podemos utilizar en recién nacidos menores de 26 semanas. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en algunos casos, más adelante, cuando ustedes vayan en segundo o tercer año, van a ver que en nuestro ámbito ginecobstétrico y neonatal, a los recién nacidos que están con un eritema tóxico, ¿cierto? Que son unas manchitas en la piel, se les hace un baño con clorexidina. Pero un dato importante entonces es que no pueden tener menos de 26 semanas. Otro antiséptico es la clorexidina al 0,5%, ¿ya? ¿Cuándo se utiliza esta clorexidina? Principalmente en pabellón, ¿cierto? Se debe dejar secar, es para aseptizar la zona previo a una intervención quirúrgica y principalmente en los pacientes en que no podemos utilizar yodo. Lo siguiente es la povidona espumante al 10%, que se debe utilizar por lo menos por 90 segundos. Se utiliza para la asepsia de manos y obviamente no la podemos usar en pacientes alérgicos al yodo. También se encuentra la povidona yodada al 10%, que también se debe utilizar por 90 segundos. Se utilizaba antes para la asepsia de manos. Todos los derivados de la povidona ya no son tan frecuentemente usados, principalmente por el tema de la alergia al yodo y porque tenemos la clorexidina. Entonces, en algunos pabellones todavía es muy común ocupar la povidona espumante y también los matrones seguimos utilizando la povidona yodada, principalmente en las inserciones de DIU, ¿ya? Pero en todo lo demás son más útiles otros tipos de antisépticos. También está el alcohol yodado al 0,1%, que se debe esperar hasta la evaporación, lo mismo que con el alcohol normal, para la preparación de piel. Antiguamente los matrones utilizábamos el alcohol yodado para la inserción, ¿cierto?, del implante, pero también se puede reemplazar solamente por el alcohol. Tenemos también el más que conocido alcohol gel, ¿cierto? Que no se deben olvidar, perdón, que se tiene que utilizar por lo menos 30 segundos, ¿cierto? Entre 30 a 45 segundos. Es para un lavado de manos clínico en la sala, pero en realidad el término actual que utiliza la OMS es para la higienización de manos, ¿ya? Y finalmente tenemos el alcohol al 70%, que es el alcohol que más vamos a utilizar, ¿cierto? Nosotros lo aplicamos principalmente en piel. Tenemos que esperar sí o sí que se evapore, eso no se olviden, ¿cierto? No soplando ni nada, sino que yo paso la tórula y espero a que se seque.
no tarda más de 30 segundos y lo puedo utilizar para lavado de manos, ¿cierto? En el caso que no tengo alcohol gel, para preparar la piel si voy a puncionar, por ejemplo, y nosotros en el ámbito neonatal lo utilizamos para el aseo de cordón umbilical. Con todo lo anterior que hemos revisado de asepsia y antisepsia, también nos vamos a adelantar en algunas cosas a las IAS y contarles que existen fuentes de contaminación. Estas fuentes de contaminación pueden ser humanas y no humanas. Generalmente las humanas son la piel, el pelo, ¿cierto? La nasofaringe, que pueden ser fuentes de contaminación, y principalmente en el ámbito de salud, el error humano, ¿cierto? Toqué un área que no tenía que tocar y fui a tocar a un paciente y lo contaminé. Lo mismo ocurre con un recién nacido. Tomé el teléfono celular en un área restringida, no me lavé las manos, ¿cierto? Y voy a ir a contaminar. Y también existen fuentes de contaminación no humanas, que son los fómites, recuerden que ustedes lo van a tener que buscar, y también ciertas estructuras, gérmenes, virus que pueden ir por el aire. Por lo tanto, para finalizar la parte de asepsia y antisepsia, que es muy amplia y que como ya les he dicho es muy importante, sobre todo actualmente, es mencionar que todo lo anterior y la importancia de todo lo anterior radica en la prevención y el adecuado manejo clínico y de áreas que nosotros tengamos como futuros, ¿cierto? Ustedes como futuros profesionales matrones y matronas. También recuerden que nosotros siempre debemos evitar el daño tanto a nuestras gestantes, a nuestras puérperas, como a nuestros recién nacidos y a la comunidad en general. En esta segunda parte vamos a recalcar algunos conceptos de asepsia quirúrgica. Como ya habíamos mencionado, esta imagen, ¿cierto? Nos ayuda a comprender lo que es la técnica limpia, donde en este caso está representada por el varón, con la técnica aséptica o quirúrgica representada por la mujer que se encuentra en la imagen, ¿cierto? Y que está vestida correctamente de pabellón. Entonces, nuevamente recordar la diferencia entre la técnica de asepsia médica y la técnica de asepsia quirúrgica que nunca, pero nunca se les puede olvidar. En la siguiente diapositiva tenemos algunas imágenes de asepsia quirúrgica, ¿cierto? Tenemos a una persona que se está haciendo un lavado de manos quirúrgico. Si ustedes ven, por eso es importante que nosotros cuando realizamos procedimientos y obviamente cuando ingresamos principalmente a la sala de parto, no podemos ingresar con chalecos, ¿cierto? Porque sería una fuente de contaminación y también porque no me permitiría hacerme un adecuado lavado. Por mucho de que yo me levante la manga, no es lo requerido para el tema de IAS. Entonces yo tengo que tener hasta el codo, incluso más arriba, totalmente liberado para poder hacer mi lavado correcto de manos, ¿cierto? Después nos vamos a aprender a lavar las manos de manera quirúrgica. Si ustedes ven, no bajo la mano, ¿cierto? En la figura del medio superior, ven que está con la mano arriba la persona, está enjuagando una mano y la otra mano se mantiene arriba para no contaminar. Luego podemos ver que se está haciendo el secado de manos, el cual también es con una compresa estéril y también de una forma especial. Voy desde la punta de los dedos bajando hasta los codos, que es lo que se considera más contaminado, y no me puedo devolver. Luego podemos ver que cuando nosotros como matrones nos vestimos para pabellón, alguien nos tiene que asistir. Uno nunca se va a poder vestir solo para la asepsia quirúrgica. Ya tengo que tener un asistente y si ustedes ven, yo me ayudan, ¿cierto? Toman el delantal de una manera muy especial para que yo pueda introducir las manos y alguien tracciona para yo poder sacar las manos por el delantal. Porque yo, recuerden que no puedo tocar con mis manos que están sin guantes estériles el delantal. Y en la siguiente imagen, ¿cierto? Podemos ver que hay una persona que se está poniendo estos guantes estériles, que nosotros yo les dije lo vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos al equipo, ¿cierto? Completo vestido con asepsia quirúrgica para cualquier intervención. Nosotros, para el parto vaginal, pues, por así decirlo, no debiésemos vestirnos, o no en todos los lugares tenemos que vestirlos con asepsia quirúrgica, ¿ya? En algunos lugares solo es con técnica limpia. ¿Por qué? Porque en realidad se busca que el parto sea lo más natural. Pero sí o sí yo tengo que hacer asepsia quirúrgica en el caso de la cesárea. Yo no puedo hacer una técnica limpia, ¿cierto? Porque o si no voy a contaminar la zona y arriesgo a mi paciente. La técnica estéril, ¿cierto?
se aplica a todos los aspectos del cuidado del paciente con el fin de garantizar la seguridad de éste. Para saber aplicar la técnica estéril es necesario conocer estos aspectos, ¿cierto? Saber qué está sucio, ¿cierto? Saber qué está limpio, saber qué está esterilizado, por eso es súper importante que la parte del proceso de esterilización se la aprenda, ¿cierto? A ver los virajes, etc. También mantener por separado las tres condiciones, ¿cierto? Nunca debemos juntar lo limpio, lo sucio ni lo estéril. Y también remediar la contaminación inmediatamente. Es decir, si yo me estoy vistiendo y veo que toqué alguna parte que no correspondía y contaminé el guante, tengo que inmediatamente informar. Es frecuente cuando uno es estudiante y va a ingresar a los primeros partos o a las primeras atenciones de recién nacido que contamine, porque uno se pone nervioso, de repente uno no se acuerda que no se puede tocar la cara. Entonces es muy importante que si yo me doy cuenta que contaminé, debo informar. Recuerden que también nosotros nos estamos formando en ámbitos éticos, por lo tanto yo no puedo arriesgar al paciente o al usuario. Por lo tanto, ¿cuáles son los principios de la técnica estéril? Primero, que solo elementos estériles se utilizan en el campo estéril. Es decir, si yo necesito una tijera, necesito una pinza, necesito una gasa, para que a mí me la dejen en mi campo estéril, ¿cierto? Y yo la pueda manipular con guantes estériles y si yo estoy vestida con técnica quirúrgica, todos esos elementos deben estar necesariamente estériles. Lo segundo es que las personas estériles usan delantal y guantes estériles. ¿Ya? No hay una combinación. El siguiente punto es que solo las personas estériles pueden tocar los instrumentos y áreas estériles. Con personas estériles me refiero a que estén vestidas adecuadamente y con la indumentaria estéril, ¿cierto? El siguiente punto es que las personas no estériles deben evitar acercarse a los campos estériles. En la imagen que vimos al principio, ustedes se pueden devolver y ver que la persona está de lejos presentando el material. No se puede acercar al campo porque si no hay un riesgo de que sin que se dé cuenta pueda contaminar. Y por lo tanto, de esta forma evitamos cruzar los brazos o inclinarse sobre el campo estéril. Es decir, que si yo tengo que recibir algo y yo estoy vestida con indumentaria estéril, yo me voy a acercar al campo y voy a recibir, ¿cierto? Para que no se tenga que acercar la persona que no está con vestimenta estéril, ¿ya? Otro dato importante es que los bordes de lo que cierra lo estéril se considera no estéril, es decir, se considera contaminado. Por lo tanto, si a mí me abren un paquete de parto, yo voy a tratar de manipular el centro del área, no las puntas porque pudiesen estar contaminadas. ¿Ya? Entonces alguien me va a tener que abrir el paquete de parto y presentarme. ¿Ya? Lo siguiente es que el campo estéril se crea lo más cerca posible del lugar y momento de uso. Es decir, si yo tengo una paciente en trabajo de parto o vamos a ingresar una cesárea, no vamos a tener todo abierto, ¿cierto? Y vamos a estar vestido estéril 3 horas antes. No, la paciente en el momento que va a ingresar al pabellón nos empezamos con el tema de la vestimenta, ¿ya? Más todavía si existe algún tipo de urgencia, ¿cierto? Es totalmente en el momento. ¿Por qué? Porque si yo dejo algo abierto, por ejemplo, un campo estéril abierto, solo por la contaminación, comillas, que hay en el ambiente, van a caer ciertos microorganismos o pueden entrar ciertas sustancias. Por lo tanto, tiene que ser, ojalá, con el mínimo tiempo posible de anticipación. Lo siguiente es que las áreas estériles deben ser siempre mantenidas a la vista, que las personas estériles deben mantenerse siempre dentro del área estéril, es decir, si yo estoy en un área y me abrieron mi campo, yo no me muevo de esa área, ¿cierto? No me puedo cambiar de lado porque si no me tengo que cambiar y sacar todo el material estéril. Y también que los microorganismos deben siempre mantenerse reducidos al mínimo. ¿Y cómo lo hago? Cumpliendo todos estos principios de la técnica estéril. ¿Qué datos importantes debemos saber o recalcar sobre la colocación de guantes estériles? Primero es que debemos abrir la envoltura para que los guantes queden al frente nuestro, pero sin tocarlos. Es decir, si yo solamente, por ejemplo, voy a tactar a una paciente con un guante estéril, yo puedo sola lavarme las manos y abrir mi guante y ponérmelo estéril sin contaminar. Pero si yo ya me hice un lavado de manos quirúrgico porque voy a entrar a un parto, por ejemplo, yo me lavo las manos y alguien me tiene que presentar los guantes estériles. Yo no tengo contacto con la envoltura, ¿ya?
También otro dato importante es que estos guantes, a diferencia de los guantes de procedimiento, siempre ambos guantes van a tener el puño doblado. ¿Por qué? Porque de esa forma yo puedo tomar la parte del puño, que es la parte que va a quedar en contacto con mi piel, y sin contaminar puedo ponerme los guantes. Lo siguiente es que con la mano dominante debo tomar el guante de la mano opuesta, ¿cierto? Por el puño doblado. El siguiente punto es que debemos deslizar la mano dentro del guante. Ayuda el hecho de mantener la mano recta y el dedo pulgar metido por dentro, ¿ya? El siguiente punto es dejar el puño del guante doblado y tener cuidado de no tocar la pared externa del guante. ¿Ya? Es decir, yo me pongo un guante y no lo estiro, ¿cierto? Voy a tomar el otro guante, ¿cierto? Ya tengo un guante en la mano estéril, ¿cierto? Entonces puedo manipular el otro guante y ahí me ayuda a ponérmelo sin contaminar. De todas maneras, esto los vamos a revisar en detalle en un video, así que no se preocupen si no se entiende muy bien. ¿Qué más? Entonces, colocar el segundo guante contactando siempre las partes estériles con las estériles, ¿cierto? Sin contaminar. Van a estirar la mano bajo los puños y tirar hacia atrás para colocar el segundo guante. Y luego deslice los puños estirándolos sobre los puños del delantal estéril. Si ustedes ven en la imagen, no es que pueda quedar el puño de la zona descubierta, sino que tiene que quedar cubierta por el guante, por protección para el usuario, como también como para protección nuestra. En la siguiente diapositiva podemos ver una imagen que está a modo de esquema o de diagrama, en donde está el paso 1, que abro los guantes, el paso 2, que tomo el guante, ¿cierto?, por dentro, me pongo uno de los guantes, si se fijan, en el paso 4 está estirando el guante por la parte de adentro que va a quedar en contacto. Después me voy al paso 5, en donde como ya tengo puesto un guante estéril, el otro guante lo puedo tomar por la zona estéril, ¿cierto? Porque van a quedar dos zonas que deben estar estériles sin contaminar en contacto y con esa mano que ya está con el guante estéril, me pongo el otro guante, ¿cierto? Para evitar contaminar y luego, ¿cierto? Me estiro el otro guante para que quede correctamente puesto. Otro dato importante es que siempre debemos recordar que hay eventos que van a comprometer la esterilidad de un artículo, ¿cierto? Ustedes en esterilización van a ver cuáles son. También hay que tener mucho cuidado en el manejo y transporte. Nosotros siempre debemos estar revisando los paquetes de parto, tenemos que estar revisando nuestro instrumental en APS para ver que, por ejemplo, estén correctamente manejados en esta área. Otro dato también muy importante es el almacenamiento. Yo no puedo dejar, ¿cierto?, el material estéril en cualquier lugar. Tengo que tener un contenedor especial que debe estar cerrado. No lo mezclo con otro material limpio, ¿cierto? Y mucho menos lo mezclo con material contaminado. Y también cuando vean cierta esterilización van a ver que hay una normativa del almacenamiento del material estéril. El siguiente punto es que la presentación del artículo estéril, es decir, cómo es presentado o abierto el material estéril, también va a influir. Es decir, si alguien abre de manera incorrecta, puede contaminar previamente, ¿ya? Entonces es un dato muy importante y también que si hay evidencia visual de deterioro del empaque, ese paquete de recién nacido, de parto o ese material no lo debemos utilizar. Otros datos que les voy a adelantar es que los objetivos del empaque, ¿cierto?, de este material estéril son, primero, mantener la esterilización por tiempos prolongados, ¿cierto? Pueden durar 6 meses o dependiendo del artículo y el material del empaque. También es importante que permite la penetración y difusión del agente esterilizante, ¿cierto? Para que pueda esterilizar toda la zona. Lo tercero es que permite constituir una barrera efectiva contra los microorganismos, por eso no se utiliza cualquier material, ¿cierto? Hay materiales específicos. El siguiente punto es que permite facilitar y permitir la manipulación de su contenido en forma aséptica, es decir, tienen una forma especial y la idea es que se puedan manipular para poderlos presentar y no contaminar. Además que manejar el transporte del material estéril sin riesgo de contaminación, ¿cierto? Por ejemplo, no se nos podría mojar un paquete de parto, no se podría caer en teoría al suelo y muchas otras cosas que hacen que vaya perdiendo, ¿cierto? No la esterilización, pero que vayan quedando más agentes que puedan ser infecciosos y que puedan ingresar al paquete.
Y finalmente verificar control y rotación de material estéril dentro del pabellón. Nosotros en el ámbito de material estéril debemos ser muy ordenados, es decir, cuando llegan los paquetes nuevos, esos se deben poner al final, porque primero voy usando lo más antiguo para que no se me venza. Y finalmente no olvidar que los campos deben ser realizados sobre áreas limpias y secas. La mesa donde se va a poner el instrumental debe estar limpia y seca, ya si está húmeda se contamina. También que al revisar el material a utilizar debemos tener en cuenta el empaque de cada uno de los materiales. No sirve revisar solo uno si el otro va a estar contaminado y me va a contaminar todo. Y finalmente que no debe contaminarse material estéril durante la presentación, por lo que el trato del material estéril debe ser sencillo, rápido y seguro.